Muy buenos días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar el arroz de leche favorito de su servidora, el arroz con leche y coco, que les va a encantar, les va a fascinar, mejor dicho van a seguir haciendo esta delicia de receta, así que comencemos. Para este arroz vamos a necesitar un coco. Yo estoy utilizando un coco pequeño. Lo vamos a partir bien pequeñito. Esto va a facilitar a que la licuadora pues haga mejor su proceso, que no se nos vaya a trabar. Luego con la mitad de este coco que ya corté finamente, lo que voy a hacer es llevarlo a la licuadora y le voy a poner 500 mililitros inicialmente de agua tibia. La idea es que con este coco saquemos 1 litro de leche de coco. Entonces vamos con la primera parte, los primeros 500 mililitros. Yo ya aquí estoy poniendo la segunda parte, es decir, ya hice el litro que necesitaba para esta receta. En realidad vamos a usar 800 mililitros, pero vamos a sacar 1 litro. El resto usted puede hacer otra receta como la leche dorada o lo que usted prefiera. Ahora continuamos con el arroz. Para esta receta vamos a usar 200 gramos de arroz. ¿Qué les recomiendo? Arroz blanco, especialmente ese arroz bomba, ese que tiene bastante almidón, porque ese es el que nos va a ayudar para que nos quede un arroz muy cremoso. Vamos a poner este arroz en una olla y vamos a verter inicialmente 500 mililitros de agua. Lo vamos a poner a fuego medio alto, pero antes vamos a poner una cáscara de limón que no tenga nada blanco, así como lo acaban de ver, y 4 clavos. Acá los vamos a insertar en la cáscara de limón. Esto lo aprendí de un chef argentino. Y luego lo que vamos a hacer es poner también los trozos de canela. El chef se llama Ariel, por cierto, por si lo quieren seguir. Ahora vamos a llevar esto a fuego alto por 10 minutos. Vamos a dejar que el agua se evapore y mientras tanto nosotros vamos a ir rallando la mitad del coco. No es necesario que quites la corteza negrita porque no importa, lo vamos a comer así, tal cual como está este coco. Nos va a quedar así, unos trozos grandes, preferiblemente así para que nos encontremos con esos trozos cuando estemos comiendo. Pasados los 10 minutos se ha evaporado el agua y vamos a empezar a agregar la leche de coco. Inicialmente vamos a poner 500 mililitros, que es el equivalente a 2 tazas de estas. Luego mezclo y ahora esto es decisión personal. A mí me encanta hacerlo también con leche de vaca, pero usted puede usar leche de almendras, mezclarlo con leche de almendras o incluso también con solamente la leche de coco. Le va a quedar un arroz de leche espectacular. Pongo 500 mililitros, otra vez el equivalente a 2 tazas, y luego vamos a agregar 250 mililitros a 300 mililitros más de leche de coco, que es el equivalente a otra taza más de leche de coco. Una vez tenemos este arroz acá súper hidratado, súper necesario que quede así, no se vayan a escandalizar. Este arroz necesita bastante humedad, así que no se preocupen, pero antes de poner todo esto a cocinar por media hora, lo que vamos a hacer es agregar todo el coco que rallamos para que de una vez vaya desprendiendo todo el sabor que tiene el coco y toda la grasita que también tiene el coco. Lo vamos a dejar por 30 minutos a fuego bajo, pero ojo, son 30 minutos donde usted va a ir chequeando e ir mirando. No hemos agregado azúcar, no hemos agregado ningún endulzante. Lo vamos a hacer así por media hora. Por favor, tengan mucha paciencia. Eso sí, no descuiden el arroz, vayan revolviéndolo, vayan mezclándolo. Cuando ha pasado media hora, es momento de endulzar. Yo voy a poner 2 cucharadas de panela y como este arroz, pues la verdad es bastante dulce, yo en mi caso no voy a agregar más endulzante, sino stevia, que obviamente es un sustituto del azúcar. Esta pequeñita cucharadita equivale a 15 gramos de azúcar. Mezclo, pruebo y luego que haya endulzado mi arroz, tú vas a endulzar con lo que tú prefieras y en la cantidad que tú prefieras. Lo vas a dejar por otros 10 minutos a fuego bajo y después de estos 10 minutos este es el resultado
Díganme por favor si esto no tiene una pinta, como dicen los españoles, espectacular. A mí me encanta, me fascina esta receta. Por favor, busquen todos los ingredientes y háganlo. Luego vamos a servirlo. Vamos a poner suficiente arroz de leche. Ustedes pueden agregarle uvas pasas. Muchas personas nos encantan las uvas pasas. Yo ya lo hice en esta primera tacita, le puse uvas pasas dentro. Luego le vamos a poner canela en polvo. Yo, como no dejé del coco que rallé para la decoración, pues puse coco deshidratado. Vamos a poner 2 astillitas de canela para que se vea bien coqueto. Y un poquito de uvas pasas para el que tiene uvas pasas. Acá hay para todas las opciones y para todos los gustos. Y este es el resultado final de este arroz de leche con coco. Por favor, díganme que no estoy loca, díganme que esto sabe delicioso, que esto está muy bueno. Antójese, vaya a la tienda y compre todos los ingredientes. Y si a ti también te ha gustado esta receta, pues mi corazón, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y que me regales un like si te ha gustado esta receta. Acá me quedo probándolo, antojándolos para que vayan corriendo a hacerlo. Muchos besos, muchos abrazos a todos. Recuerden que al final siempre tengo todas las cantidades usadas en esta receta, igual que en la cajita de información. Y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Mua! Un beso grandote. Chao.